Si estás leyendo esto, entonces estoy muerto. ¿Y tú? Estás a bordo de un patrullero abandonado de clase Cyclone, el USS Mistral, con los motores averiados y los sistemas eléctricos fuera de servicio. Bueno, era el primer oficial de esta nave, el teniente comandante Ryan Simons. Por favor, lea esto con atención. Si usted es oficial o soldado raso de la Marina de Estados Unidos, esta es una orden. Hundan esta nave inmediatamente. No termine esta carta. Bájese del Mistral inmediatamente y mándelo al fondo. Considere esto como una situación de cuarentena. Es probable que todos los tripulantes estén muertos. Que Dios lo ayude si no lo están. Llevamos 8 días saliendo de Kirkwalk, siguiendo una llamada de socorro intermitente y distorsionada de lo que parecía ser un pesquero islandés, el Magnusdóttir. En lo profundo de la zona de veda del Mar del Norte, encontramos el barco, o mejor dicho, encontramos una franja de 1 milla de ancho llena de petróleo y fragmentos, el mayor de los cuales aún ardía. La noche anterior, el soldado de guardia había informado haber visto un destello de luz en el horizonte. La tripulación del Magnusdóttir no aparecía por ningún lado, salvo un pescador solitario, ileso y flotando al fondo del campo de escombros. Le habían disparado en la frente con un revólver de pequeño calibre. Cuando rescatamos su cadáver azul pálido del agua gélida, aún se aferraba a un cuchillo de pesca con una mano apretada. Lo que pudimos construir a partir de la evidencia fragmentada y confusa fue que por alguna razón desconocida la tripulación había estallado en un conflicto, lo que resultó en el asesinato de al menos un marinero y el posterior sabotaje y destrucción del barco. La visibilidad era de apenas unos cientos de metros mientras pasábamos el día siguiente a la deriva, en silencio entre los escombros, con la esperanza de encontrar a un superviviente. La tripulación ya estaba visiblemente conmocionada por el descubrimiento. El terror de la niebla y los solitarios fragmentos humeantes del Magnusdóttir que chocaban con nuestro casco inquietaron incluso al más experimentado. Esperábamos una navegación tranquila y la simple recuperación de una docena de agradecidos pescadores islandeses. Lo que encontramos al principio fue un mar silencioso y cubierto de una mancha de petróleo, un solo cadáver y varias preguntas inquietantes. El Mistral acababa de recibir mantenimiento tras una larga misión con la flota del Atlántico. Estaba en buen estado de funcionamiento, así que solo puedo suponer que la falla mecánica inicial fue un acto de sabotaje o de alguna fuerza externa. Al principio, el lugar no tenía nada de especial. Unas coordenadas frías y solitarias y poco más. Estaba en mi camarote acomodándome cuando sonó la alarma del capitán que apenas ofrecía información. Solo una orden severa de reunirme con él en cubierta. Me vestí rápidamente y salí del camarote, en medio de una nube de inquietud y miedo palpables. Los soldados rasos y los oficiales subalternos corrían por el barco hacia la cubierta como ratas despavoridas. Nadie me miraba a los ojos ni hablaba. No había el típico humor negro que surge en situaciones de información limitada, solo una inercia sombría que nos arrastraba a la noche ártica. En cubierta, la noche era normalmente clara y fría, y el brillo de las estrellas brillaba en el aire gélido. A nuestro alrededor, en todas direcciones, a solo cientos de metros. La niebla y las nubes se arremolinaban, como si nuestra presencia las mantuviera a raya. El capitán estaba en la barandilla, inclinado junto con los hombres de guardia. Me acerqué a él, repentinamente desesperado y presa del pánico por saber qué estaba pasando. Cuando lo vi, la luz que inundaba nuestro cuerpo. El mar estaba plano, como la superficie de un espejo. El agua era negra reflejando los pálidos destellos de las estrellas, pero bajo la superficie algo brillaba con una luz fría. Formas pulsantes de violeta, verde y azul cobalto intenso brillaban desde abajo. Fluían, se fundían y brillaban silenciosamente en las profundidades del mar cristalino. Nos quedamos mirando, 2 docenas de hombres y mujeres atónitos y horrorizados por la vista. Había una sensación de escala que emergía del movimiento fluido de las luces. Parecían estar a muchas brazas por debajo de nosotros, lo que las haría terriblemente grandes e increíblemente rápidas. No había formas sólidas, ninguna perturbación del agua, solo un profundo campo de luz líquida que fluía. Observamos durante lo que parecieron horas, embelesados por el hipnótico ballet de la luz fría, un reflejo de la aurora boreal. Cuando terminó, se produjeron 3 eventos casi simultáneos. Primero, las luces parecieron contraerse. Cada partícula se congeló en su lugar y colapsó,
como el iris de un ojo bajo la luz brillante del sol. Segundo, hubo un temblor en el aire que me erizó el vello de la nuca. A medida que las luces fantasmales desaparecían, su intensidad aumentó hasta que pensé que mis ojos se saldrían de mi cabeza. A través de la niebla de dolor repentino, oí un ruido que se elevaba por encima del viento ártico, una vibración zumbante del propio Mistral, que coincidía con el estremecimiento eléctrico en mi cráneo. Fue como si cada bombilla a bordo del Mistral se llenara de energía, brillando intensamente y zumbando ruidosamente en sus carcasas. Y cuando el zumbido alcanzó su punto álgido, empezaron a estallar y a romperse entre un estallido de chispas. De principio a fin duró menos de 2 segundos, y quedamos en silencio en las oscuras aguas, bajo el cielo estrellado y en un barco muerto y averiado. El daño era invisible, sin causa aparente y total. Nada a bordo del Mistral funcionaba. Cada sistema cuidadosamente diseñado de múltiples redundancias se había derrumbado. Todas las luces estaban destrozadas, incluso las bombillas de repuesto, y las pequeñas linternas que llevábamos tenían filamentos fundidos e inservibles. Los teléfonos satelitales, las radios de onda corta, todos los medios de comunicación eran bloques inútiles de plástico y alambre. Todas las baterías estaban muertas, todos los equipos de música estaban en silencio. Estábamos a la deriva, sin velas ni motor, aislados del mundo por 100 millas de mar negro y silencioso. La tripulación se movió por el barco esa primera noche como topos, recorriendo a tientas pasillos oscuros con solo unas pocas luces químicas de color verde pálido para revisar cada sistema. Transmitían cada mensaje desalentador como bomberos en la oscuridad, hasta donde el capitán y yo estábamos en cubierta, tratando de encontrarle sentido a todo lo insensato. Finalmente, cuando ya no había nada más que hacer, regresé a tientas a mi camarote e intenté dormir. La oscuridad se sentía como una mano opresiva de muchos dedos, apretándome lentamente el pecho. A la mañana siguiente volví a evaluar la situación. Los daños eran totales. Tendríamos que encontrar la manera de enviar una señal de socorro y esperar no habernos alejado demasiado de nuestras últimas coordenadas conocidas. Puede que los hombres no conocieran todos los detalles, pero sus rostros atormentados dejaban claro que sabían lo grave de la situación. La primera muerte ocurrió esa tarde. Los gritos me llevaron a cubierta, adentrándome en una densa niebla. En la penumbra, vi brillantes destellos de luz que descendían lentamente. Sentí un vuelco en el estómago. Eran 2 bengalas de señales que flotaban inútilmente en la bruma. Algún idiota las había disparado. Ardí con una rabia desconocida y ajena, y corrí a través de la niebla a la cubierta de proa, con el odio en la sangre y los puños apretados. La escena que emergió de la niebla me sacó de mi estupor. El soldado raso, con una pistola de bengalas aún en la mano, yacía destrozado en un charco de sangre. El capitán de pie junto a él, agarrado de la barandilla, hundía repetidamente el tacón de su bota en el cráneo destrozado del chico. Entonces me di cuenta que los gritos que oía y el agudo lamento provenía del capitán. A su alrededor había una pequeña multitud inmóvil y silenciosa, observando como centinelas. El capitán se giró para verme, se agachó y sus dedos rodearon la pistola de bengalas. Entonces la levantó a la altura de mis ojos. Nos miramos fijamente un buen rato, con las miradas fijas mientras él jadeaba con dificultad, con el rostro ligeramente salpicado de sangre. El único sonido era el húmedo gorgoteo del soldado, mientras una burbuja de sangre se formaba en su rostro destrozado. Había servido con este hombre durante casi una década. Este no era el hombre que yo conocía. Era un simulacro vacío, lleno de violencia y terror. Le hablé entonces y, con voz tranquilizadora, le pedí que pasara la pistola de bengalas. Al principio no dijo nada y luego habló. Su voz era un leve temblor que fue absorbido por la densa penumbra que nos rodeaba. Nos ha asesinado. Ryan, la niebla, las bengalas. Yo nunca... Sacudió la cabeza y apretó los ojos con fuerza, como si intentara despertar de un sueño. Entonces se estremeció violentamente, arqueando la espalda como si tuviera una convulsión. Este cabrón nos ha matado. La pistola de bengala se balanceó en el aire de un paso más cerca, extendiendo mi mano hacia él. De pronto abrí los ojos y me quedé paralizado de nuevo mientras nos mirábamos en silencio. Morirás aquí. Siempre quise verte morir, maldito cobarde. Echó la cabeza hacia atrás y rió,
un ladrido como el de una hiena hacia un cielo gris. Luego se metió la pistola de bengalas en la boca y disparó. La última bengala se encendió y cubrió su cabeza temporalmente con un halo naranja de magnesio y humo. Cayó hacia atrás por encima de la barandilla. Si hubo un chapoteo al caer al agua, se lo tragó la niebla. Me quedé allí parado durante lo que me pareció un largo rato. Poco a poco comprendí que estaba solo, pues el público silencioso se había desvanecido bajo cubierta, sin duda alguna llevándose consigo la sombría historia. Temí por la moral, una preocupación absurda ahora que lo veo, pero no podía moverme de allí, como si con la pura fuerza de voluntad buscara que el mar regresara a este hombre, a mi amigo. El primer disparo me sacó de mi ensoñación. En los armarios de emergencia descubrí que quedaban varias pistolas de bengalas. Metí una en cada bolsillo y entré en el oscuro pasillo que conducía a la cubierta inferior. Sobre el sordo estruendo de los disparos empezaron a surgir otros sonidos apagados. Sollozos ahogados, gritos de dolor y rabia, todo con la leve impresión del olor a cobre de la sangre. La oscuridad era opresiva y densa mientras el corazón me subía al pecho. La tenue luz de las barras luminosas químicas que colgaban a intervalos regulares iluminaban el pasillo vacío. Avancé lentamente hacia mi camarote, el cual había sido saqueado. Faltaba mi pistola reglamentaria. En las dos cabinas contiguas se encontraban los cadáveres de los oficiales subalternos, con los cráneos abiertos como flores bajo los disparos a quemarropa. Sentí el deseo inconfundible y racional de correr a cubierta y saltar por la borda, de alejarme nadando del barco hacia el mar desconocido. Agarré una pistola de bengalas y la sostuve frente a mí, menos como un arma y más como un talismán, y comencé a caminar lentamente por el pasillo hacia las literas de los soldados. Mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, vi un campo de cuerpos destrozados por balas y garrotes improvisados. Algunos hombres aún se movían levemente. Observé con terror cómo un hombre con el rostro convertido en una máscara de sangre y rabia levantaba la cabeza para mirarme y con un débil grito empezó a arrastrarse con los brazos hacia mí. Lo que quedaba de sus piernas solo era un montón de huesos y sangre. Otra figura se abalanzó sobre él, clavándole una bota en la espalda con un crujido húmedo. Reconocí el rostro del atacante en la penumbra química verde, un joven tranquilo y estudioso, que al igual que el capitán, no era el hombre que yo conocía. Esto era solo una bestia que vestía su piel. Se agachó y agarró la mandíbula del herido, deslizando el pulgar en su boca. El herido gruñó con un sonido salvaje e insensato e intentó morderlo, pero su atacante lo agarró con fuerza y tiró. La mandíbula se desprendió con un sonido de tendones desgarrados y un grito ululante que se desvaneció en el aire. Me quedé petrificado en la entrada. El atacante levantó la cabeza de golpe para verme y lanzó la mandíbula hacia un lado como si fuera un pedazo más de carne. Disparé la pistola de bengalas y le di de lleno en el pecho. Su camisa se incendió y con una fuerte exhalación se quedó sin aire en los pulmones. Pero aunque fuera imposible, siguió avanzando hacia mí. Al cruzar el portal y cerrar la puerta de golpe, el fuego se le había metido en el pelo y ahora chillaba, con las garras aún extendidas hacia mí. Lo sentí impactar contra la puerta y vi ese rostro de pesadilla envuelto en llamas a través de la pequeña portilla, con los labios ya quemados revelando 2 hileras de dientes perfectos. Gimió y empezó a estrellar su cuerpo en llamas contra la puerta. 1, 2, 3 veces y luego silencio. Levanté la vista hacia la portilla y solo vi la tenue imagen de la figura en llamas mientras desaparecía en la oscuridad. Todo pensamiento consciente se evaporó y huí de aquel osario. He bloqueado todas las entradas a la cubierta inferior y me he condenado a una muerte lenta a manos del frío envolvente. Aún oigo a los vivos abajo gritando y golpeando las puertas, pero ya no son los hombres que yo conocía. Me consuelo con este pensamiento mientras los dejo en la oscuridad, muriendo de hambre o asesinándose entre ellos. Si has leído hasta aquí y no has huido de estas aguas, o Dios no lo quiera, aún estás a bordo del Mistral, te lo ruego de nuevo. Sal ahora mientras puedas. No mires bajo cubierta. No queda nada ni nadie a quien salvar. Mientras escribo esto, la luz del día se desvanece. Esta noche no hay estrellas.
solo el denso manto de la oscuridad. Si pudiera bajar, encontraría la manera de destruir el Mistral, como los valientes hombres del Magsdottir. Pero es demasiado tarde. Lo máximo que puedo hacer en mis últimos momentos es escribir esta advertencia. Por favor, envíanos a las profundidades. No le digas a nadie que nos encontraste y no regreses jamás. Hay cosas y deseos primarios, más antiguos que el hombre mismo, y fuerzas que escapan del alcance de nuestras mentes simples, que habitan aquí, bajo el mar helado, con nosotros.